Estaba allí, tendido en aquella cama de hospital, con los pulmones ardiendo como si se hubieran llenado de arena caliente, cuando sentí una mano tocar mi hombro. Giré la cabeza, esperando ver a alguna enfermera, pero no había nadie, absolutamente nadie. La habitación estaba vacía, solo yo y aquellos aparatos haciendo sus ruidos constantes. Pero lo juro, sentí esa mano. Era suave, cálida, maternal. Y fue en ese preciso instante que mis ojos se posaron en la mesita de noche junto a la cama, donde estaba un rosario antiguo que mi abuela me había dejado. Un rosario que ni siquiera recordaba haber traído al hospital, que llevaba allí días, olvidado, cubierto de polvo. De repente, las cuentas parecieron brillar con luz propia, y fue entonces cuando todo cambió en mi vida. Permítanme volver al principio, porque esta historia necesita ser contada desde el inicio. Mi nombre es Juan, tengo 42 años, soy agente inmobiliario en Madrid, y hasta hace 2 meses era lo que se podría llamar un hombre común. Casado con Ana, 15 años, padre de 2 hijos, Rafael, de 13, e Isabela, de 8. Una vida ajetreada, llena de compromisos, cuentas que pagar, sueños pospuestos, ya saben cómo es. Me levantaba a las 6 de la mañana, salía a trabajar, volvía tarde, cena rápida, ayudar a los niños con los deberes y a dormir. El fin de semana era fútbol con los amigos o algún plan familiar en el centro comercial. Una rutina que parecía perfecta, pero que, en el fondo, me dejaba con una extraña sensación de vacío. La fe, para ser sincero, era algo distante en mi vida. No es que fuera ateo, pero tampoco era lo que se puede llamar un practicante. Iba a misa de vez en cuando, más para acompañar a Ana y a los niños que por convicción propia. Rezaba cuando algo muy serio ocurría, ¿saben? De esas oraciones medio desesperadas, medio negociando con Dios. Si me ayudas en esto, te prometo que... Ese tipo de cosas. En el fondo, creía que podía resolverlo todo solo, que mi fuerza de voluntad y mi trabajo duro eran suficientes para cualquier desafío. Todo comenzó a cambiar en marzo de este año. Mi abuela Concepción, que siempre fue una persona muy especial en mi vida, comenzó a enfermar. Tenía 87 años y vivía sola en una pequeña casa en el barrio de Salamanca. Era una mujer de fe inquebrantable, de esas que conocen la Biblia entera de memoria, que nunca se perdían una novena, que tenían un altar improvisado en su habitación con velas e imágenes de santos. Siempre me pareció bonito, pero un poco exagerado, ¿saben? Para mí era cosa de gente mayor, de una generación diferente. La abuela Concepción empezó a tener mareos, a olvidarse de cosas sencillas. El médico dijo que era normal por la edad, pero yo percibía que había algo más. Estaba más frágil, más callada. Empecé a visitarla con más frecuencia, y fue en una de esas visitas que me entregó el rosario. Era un rosario antiguo, con cuentas de madera oscura, desgastadas por el tiempo y la oración. El crucifijo era pequeño, sencillo, pero tenía algo especial. Ella tomó mi mano, puso el rosario en mi palma y dijo: «Juan, mi nieto, lleva esto contigo. Un día lo necesitarás más de lo que imaginas». Sonreí, un poco incómodo, y guardé el rosario en el bolsillo de mi camisa. Para ser honesto, pensé que era solo el cariño de una abuela queriendo dejar un recuerdo. No pensé mucho en ello. Llevé el rosario a casa, lo dejé en el cajón de la cómoda, y la vida continuó su rutina normal. O al menos, eso creía yo. En abril comenzaron los primeros síntomas. Primero fue una tos seca insistente, luego vino el cansancio. Pensaba que era estrés del trabajo. Después de todo, el mercado inmobiliario estaba difícil, estaba buscando ventas, trabajando hasta tarde. Ana estaba preocupada, me decía que fuera al médico, pero siempre encontraba una excusa. «Ah, es solo una gripe, se pasará, no tengo tiempo para el médico ahora». La tos empeoró, noches enteras sin dormir, tosiendo hasta sentir gusto a sangre en la boca. Ana tampoco podía dormir, me miraba con esa expresión de quien está asustada pero intenta disimularlo.
Los niños comenzaron a darse cuenta de que algo no estaba bien. Rafael, que estaba en la edad de cuestionarlo todo, preguntó directamente, «Papá, ¿estás enfermo?» Y yo, intentando mantener la normalidad, respondí, «No, hijo, es solo una tos molesta, pronto pasará». Pero no pasó, empeoró. Fue un jueves por la mañana que desperté con fiebre alta y un dolor en el pecho que parecía que alguien estaba apretando mis pulmones con las dos manos. Ana me miró y dijo, «Ya basta, Juan, vas al hospital conmigo, aunque sea arrastrado». Y por primera vez en semanas no tuve fuerzas para discutir. En el hospital, los exámenes confirmaron lo que ya sospechaba pero no quería admitir, COVID-19. Pero no era un caso simple, mis pulmones estaban bastante comprometidos, la saturación de oxígeno estaba baja y el médico fue directo. «Señor Juan, vamos a tener que ingresarlo. Su caso es grave». Recuerdo mirar a Ana y ver el miedo en sus ojos. Intentaba ser fuerte, me sostenía la mano y decía, «Todo va a salir bien, eres fuerte, pronto estarás en casa». Pero los niños ni siquiera pudieron despedirse bien por el protocolo de seguridad. Fue a través del cristal de la ventana del coche que vi a Rafael cogiendo la mano de Isabela, los dos saludando, intentando sonreír. En la habitación del hospital, solo, fue cuando la realidad me cayó encima como una losa. Ahí estaba yo, un hombre que siempre se había creído en control de todo, completamente vulnerable, dependiendo de máquinas para respirar bien. Los días se arrastraban con una lentitud cruel, el oxígeno entrando por la nariz, los medicamentos en las venas, el ruido constante de los monitores y, sobre todo, el silencio. Un silencio que me obligaba a pensar en cosas que siempre había evitado. Fue la segunda noche que empecé a tener miedo de verdad. No miedo a estar ingresado, no miedo a perder el trabajo, sino miedo a morir. Miedo a no ver crecer a mis hijos, miedo a dejar a Ana sola, miedo a que mi vida hubiera sido solo eso, prisas, cuentas, compromisos y al final nada que realmente importara. Pasé toda la madrugada despierto, mirando al techo, sintiendo mi pecho subir y bajar con dificultad, escuchando mi propio corazón. Fue al tercer día que Ana trajo algunas cosas de casa, pijamas limpios, artículos de higiene, y entre las cosas, casi por casualidad, vino el rosario de la abuela. Dijo que lo encontró en un cajón y pensó que quizás quisiera tenerlo conmigo. Cogí el rosario, sentí el peso de las cuentas de madera en mi mano y una sensación extraña me invadió. Era como si la presencia de mi abuela estuviera allí, en la habitación, conmigo. Esa noche mi estado empeoró, la fiebre subió, la respiración se hizo más difícil y los médicos empezaron a usar palabras que no quería oír. Terapia intensiva, ventilación mecánica, cuadro grave. Estaba asustado, más asustado que nunca en mi vida. Y fue entonces cuando cogí el rosario. Al principio no sabía muy bien cómo rezar. Hacía décadas que no rezaba un rosario completo. Empecé un poco torpe, intentando recordar las oraciones que la abuela Concepción me enseñó cuando era niño. Ave María, llena de gracia. Las palabras salían un poco entrecortadas, un poco olvidadas, pero salían. Y con cada cuenta que pasaba entre mis dedos sentía algo extraño sucediendo. Era como si cada Ave María fuera una conversación, no una oración aprendida de memoria, sino una conversación real. Hablaba de mi miedo, de mi familia, de cómo había sido un hombre alejado de la fe, de cómo deseaba una segunda oportunidad para ser mejor, para estar realmente presente en la vida de las personas que amaba. Y aquí, si estás siguiendo esta historia y te está tocando el corazón de alguna manera, quiero invitarte a suscribirte al canal, porque historias como esta, historias de fe, de transformación, de milagros que ocurren en el día a día, necesitan ser compartidas. Necesitan llegar a personas que, como yo en aquel momento, necesitan saber que no están solas. La cuarta noche, algo extraordinario ocurrió. Estaba rezando el rosario, era casi medianoche, y el hospital estaba en ese silencio pesado de la madrugada. De repente, sentí como si ya no estuviera solo en la habitación. No era una sensación aterradora, al contrario, era reconfortante.
Era como si alguien muy querido hubiera entrado en la habitación y se hubiera sentado a mi lado. Fue entonces cuando sentí una mano en mi hombro, una mano suave, cálida, que me transmitía una paz que nunca había sentido en mi vida. Me giré para mirar, pero no había nadie. La habitación estaba vacía, solo yo y los aparatos. Pero yo sabía que alguien estaba allí. Sentía su presencia como algo físico. Mis ojos volvieron al rosario en mis manos, y fue como si lo estuviera viendo por primera vez. Las cuentas parecían tener luz propia, una luz suave, dorada, que no venía de ninguna parte. El crucifijo parecía más nítido, más real. Y fue en ese momento que lo oí. No fue una voz externa, no fue algo que mis oídos captaran, fue una voz interior, clara como el cristal, que dijo: «Aquí estoy, hijo mío, siempre he estado». Y supe, sin ninguna duda, que era la Virgen María hablándome. No sé cómo lo supe, no puedo explicarlo racionalmente, pero lo supe. Las lágrimas empezaron a caer por mi rostro. No eran de tristeza o de miedo, eran lágrimas de alivio, de gratitud, de una emoción tan profunda que no existen palabras para describirla. Sentí que todas las oraciones que estaba haciendo, todas las Ave Marías que estaba rezando con dificultad, estaban siendo escuchadas. Más que eso, estaban siendo respondidas. Esa noche, por primera vez desde que había llegado al hospital, dormí profundamente. Me desperté al día siguiente con una sensación diferente. La fiebre había bajado, la respiración era más fácil y había una paz en mi corazón que nunca había experimentado. Los médicos se sorprendieron con la mejoría repentina. «Es impresionante», decía el doctor Carlos, mi neumólogo. «Anoche su estado era bastante preocupante y hoy está visiblemente mejor». Yo sonreía y apretaba el rosario en mi mano. Sabía que aquello no era solo coincidencia o la eficacia de los medicamentos. Había algo más, algo que la medicina no podía explicar, pero que mi corazón entendía perfectamente. A partir de ese día, mi recuperación fue impresionante. Cada día que pasaba, me sentía más fuerte, más cerca del alta hospitalar. Pero más importante que la curación física era lo que estaba ocurriendo en mi interior. Estaba descubriendo una fe que no sabía que existía dentro de mí. Una fe no basada en el miedo o en una negociación con Dios, sino en el amor, en la gratitud, en la confianza. Hablé con el sacerdote del hospital, Padre Antonio, un hombre sencillo y sabio que visitaba a los pacientes. Le conté mi experiencia con el rosario, sobre la presencia que sentí, sobre la voz interior. Él me escuchó con atención y dijo algo que nunca olvidaré. «Juan, Nuestra Señora tiene muchas maneras de manifestarse. A veces es en una aparición grandiosa, a veces es en una coincidencia aparentemente simple, a veces es a través de un objeto que lleva el amor y la oración de alguien querido. Lo importante no es cómo ella viene, sino cómo la recibimos». Fue entonces que entendí el verdadero significado de aquel rosario. No era solo un objeto religioso que mi abuela me había dado. Era un canal de amor, un hilo conductor que me unía a generaciones de fe, a todas las oraciones que mi abuela Concepción había hecho a lo largo de su vida, a todas las peticiones de protección que ella hizo por mí desde que nací. Aquel rosario llevaba una historia, llevaba amor, llevaba la fe de una mujer que siempre creyó que Dios cuida de cada uno de nosotros. Recibí el alta al 10º día de hospitalización. Cuando salí del hospital, llevaba conmigo no solo el rosario de la abuela Concepción, sino una transformación profunda. Ya no era el mismo hombre que había entrado allí. Ya no era el Juan que creía que podía resolverlo todo solo, que vivía corriendo tras cosas que al final no importaban tanto. El reencuentro con la familia fue emocionante. Ana lloró tanto que pensé que se deshidrataría. Los niños se lanzaron a mis brazos y no querían soltarme. Rafael, que siempre ha sido más reservado, me dijo en voz baja al oído: «Papá, recé todos los días para que te recuperaras». E Isabela, con esa sinceridad de los niños, dijo: «Papá, pareces diferente, tus ojos están más brillantes». Y tenía razón, yo era diferente. La experiencia en el hospital me había transformado de una forma que nunca imaginé posible.
Volví al trabajo, pero con una perspectiva completamente nueva. Seguí siendo agente inmobiliario, seguí teniendo responsabilidades y compromisos, pero ahora sabía lo que realmente importaba. Sabía que la familia es lo primero, que la salud es un regalo que no se puede descuidar, que cada día es una oportunidad para ser agradecido y para ser mejor. Empecé a rezar el rosario todas las noches. Al principio, Ana se sorprendía de verme allí, en la habitación, con el rosario en las manos, pero pronto ella empezó a rezar conmigo. Y después fueron los niños. Hoy nuestra familia tiene la costumbre de rezar el rosario juntos al menos 3 veces por semana. No es una obligación, no es una carga, es un momento de unión, de gratitud, de paz. Mi abuela Concepción se emocionó mucho cuando le conté lo que había pasado en el hospital. Me tomó las manos, me miró a los ojos con esa mirada sabia de quien ya ha vivido mucho y dijo: «Lo sabía, mi nieto. Siempre supe que algún día necesitarías ese rosario. Y Nuestra Señora estaba esperando a que le pidieras ayuda». Fue entonces cuando ella me contó la historia de aquel rosario. Había sido de su bisabuela, pasó de madre a hija a lo largo de generaciones. Había acompañado partos difíciles, enfermedades graves, momentos de desesperación y de alegría. Cada cuenta de aquellas había sido tocada por manos que oraron con fe, que pidieron protección, que agradecieron por milagros recibidos. Cuando ella me entregó el rosario, no fue un gesto casual. Fue la continuación de una tradición de fe que ahora llegaba hasta mí. Hoy, algunos meses después, miro hacia atrás y veo cómo Dios escribe derecho con renglones torcidos. Si no me hubiera enfermado, probablemente nunca habría descubierto la fuerza de la oración. Si no hubiera pasado por esos momentos de miedo y vulnerabilidad, quizá nunca habría abierto mi corazón a una experiencia espiritual tan profunda. El rosario de la abuela Concepción hoy no se guarda más en un cajón. Siempre está conmigo. En el coche, en el bolsillo de la chaqueta, en la mesita de noche. Es mi compañero constante, mi recordatorio de que nunca estoy solo, de que siempre puedo contar con la protección de Nuestra Señora. A veces, la gente me pregunta si realmente creo que fue un milagro, si no fue solo coincidencia o la eficacia de los tratamientos médicos. Siempre respondo lo mismo. Para quien tiene fe, ninguna explicación es necesaria. Para quien no tiene fe, ninguna explicación es suficiente. Sé lo que sentí, sé lo que viví, sé que algo sobrenatural sucedió en aquella habitación de hospital. Pero el milagro más grande no fue la cura física, fue la transformación espiritual. Fue descubrir que la fe no es una muleta para los débiles, sino una fuerza para quienes quieren vivir con propósito. Fue entender que la oración no es pedir cosas a Dios, sino abrir el corazón para recibir lo que Él ya quiere darnos: amor, paz, esperanza, fuerza para afrontar los desafíos. Hoy sé que esa mano que sentí en mi hombro no fue producto de la fiebre o de la medicación. Fue real. Fue la mano de Nuestra Señora, que a través de las oraciones de mi abuela, a través de las cuentas de aquel viejo rosario, a través del amor que traspasa generaciones, me tocó y me curó. Me curó no solo de la COVID, sino de la frialdad espiritual, de la distancia de Dios, de la vida vivida solo en la superficie. ¿Y sabe qué es lo que más me impresiona? Es como las señales siempre estuvieron allí, esperando a que prestara atención. La fe de mi abuela, el rosario que me dio para cuando lo necesitara, la enfermedad que me obligó a parar y reflexionar sobre lo que realmente importa. Todo tenía un propósito. Todo formaba parte de un plan mayor que yo no podía ver cuando estaba corriendo tras las cosas del mundo. Hoy, cuando paso por dificultades, y aún existen, porque la vida no se ha vuelto perfecta, tomo el rosario y recuerdo aquella noche en el hospital. Recuerdo la presencia que sentí, la voz que escuché, la paz que invadió mi corazón. Y sé que pase lo que pase, no estoy solo. Nuestra Señora está conmigo, así como está con cada uno de nosotros que tiene la humildad de pedir su intercesión. Por eso cuento esta historia.
no para convencer a nadie de nada, sino para compartir una experiencia que cambió mi vida. Para decir que a veces Dios usa las situaciones más difíciles para mostrarnos el camino de vuelta a casa. Para testificar que la fe no es algo anticuado o pasado de moda, sino una fuerza viva, presente, transformadora. Si estás pasando por un momento difícil, si sientes miedo, si te preguntas si Dios realmente se preocupa por ti, quiero decirte, Él se preocupa. Él conoce tu historia, tus miedos, tus necesidades. Y Nuestra Señora, nuestra Madre del Cielo, siempre está dispuesta a interceder por nosotros ante su Hijo. A veces la respuesta llega de forma espectacular, a veces en el silencio del corazón, a veces a través de personas queridas, a veces a través de objetos sencillos que llevan amor y oración. Lo importante es estar abierto a recibir, es tener la humildad de reconocer que necesitamos ayuda, es tener la fe de creer que somos amados incondicionalmente. El rosario de la abuela Concepción sigue conmigo, sigue siendo rezado, sigue siendo un canal de comunicación con el cielo. Y sé que un día, cuando llegue mi hora de partir de este mundo, pasaré este rosario a alguien de la familia, junto con esta historia, junto con el testimonio de que Dios es real, de que Nuestra Señora cuida de nosotros, de que la oración tiene poder. Porque esa es la belleza de la fe, se multiplica cuando se comparte, crece cuando se testifica, se fortalece cuando se vive con amor y gratitud. Y estoy seguro de que mi historia, al igual que la historia de tantas otras personas que han experimentado la presencia divina en sus vidas, puede tocar el corazón de alguien que necesita oír que no está solo, que hay esperanza, que hay amor, que siempre hay una luz al final del túnel. Esta es mi historia, esta es mi gratitud, este es mi testimonio de fe.